Ahora invitamos a hacer uso de la palabra al presidente de ADM, el doctor Jorge Auchalja. Muy bien. Muchas gracias. Es bueno escuchar aplausos. La verdad que eso me encanta. Yo no sé si está medio retumbante el sonido. No lo sé. Señor conferencista invitado, doctor Pablo Mieres. Señora embajadora de Costa Rica, doctora Irina Elizondo. Señor embajador de Paraguay, doctor Rogelio Benítez. Señor representante nacional, contador Iván Posada. Señor representante nacional, doctor Daniel Radillo. Señora candidata a la vicepresidencia por el Partido Independiente, periodista Mónica Botero. Señor secretario general de ADM y tesorero de la Universidad de la Empresa, don Enrique Giner. Señores presidentes y representantes de cámaras empresariales y asociaciones profesionales que nos acompañan, señores de los medios de comunicación, gracias por estar aquí. Señoras, queridos consocios, señoras y señores, saludo también a decanos, docentes y alumnos de la Universidad de la Empresa que hoy están aquí con nosotros. Hoy comienza el ciclo de los candidatos a la presidencia de la República. Así lo hicimos un ciclo con los precandidatos. Si ustedes me preguntan cuál fue el resultado, excelente, porque hubo oportunidad de escuchar a cada uno, de verlo, de ver sus movimientos, de ver su actitud, de ver cómo proponen sus diferentes pensamientos para nuestro país. Y ahora, cuando comienza un nuevo ciclo, pero esta vez con los candidatos a la presidencia, yo creo que es mucho más importante, mucho más interesante escuchar exactamente qué es lo que están diciendo, porque en eso va nuestro destino. Y nuestro destino no es solamente un tema económico, no es solamente un tema de salud, es un tema de nuestra vida. Es cómo nos sentimos cada uno de nosotros. Y si ustedes piensan en algún instante que alguno de los señores que van a ser o que elijamos para que sea el presidente de la República nos va a salvar de algo, estamos locos. Si no terminamos con la retórica y con decirle uno a otro lo que tiene que hacer y no hacerlo, si no nos ponemos a trabajar en serio en este país, estamos muertos. No importa quién sea el presidente, lo que necesitamos es cambiar nosotros. Créanme lo que les estoy diciendo, porque el país está triste. ¿Y quién es el país? Somos nosotros. Nosotros estamos tristes, chatos, que vamos a un restaurante y nos encontramos que sacaron los manteles, que sacaron las servilletas, que tenemos realmente problemas. Somos nosotros. Entonces yo lo que les quiero pedir, escuchemos al doctor Pablo Mieres, las cosas que tiene para decirnos, más todos los candidatos, y pensemos nosotros qué es lo que estamos haciendo por nuestro país, que es lo más importante. Por favor, doctor Pablo Mieres, lo invito para su conferencia. Muchas gracias. Sí, cómo no. En este momento, el presidente de ADM hace entrega al doctor Mieres una obra de un artista plástico nacional. Buenos días a todos. Realmente es un gran honor y una alegría responder a esta invitación de la Asociación de Dirigentes de Marketing, en particular en la persona de su presidente, Jorge Auchalja, para inaugurar este ciclo de conferencias que tienen que ver con decirle a los ciudadanos lo que realmente sentimos y creemos que hay que hacer, como decía bien Jorge,
para llevar adelante las mejores posibilidades para nuestro país. Estamos al final de un ciclo político. Se acaba el ciclo de los gobiernos del Frente Amplio, hay un agotamiento de su proyecto. Yo creo que no hay que hablar de refundación, pero es necesario un cambio. No hay que perder los avances y logros alcanzados, porque todo tiempo tiene, sin ninguna duda, cosas positivas generadas, pero es imprescindible hacer lo que no se ha hecho y dejar de hacer lo que se hizo mal, sin perder de vista aquellas cuestiones que fueron elementos positivos que hay que preservar. ¿Por qué decimos nosotros que hay un gobierno agotado? En primer lugar, porque no se cumplieron las promesas que durante la campaña de 2014 se presentaron por parte del candidato del Frente Amplio. Ni en educación, ni en seguridad, ni en economía. En educación no se alcanzaron ninguna de las metas que se habían propuesto y que tienen que ver sustancialmente con lo que implica la mejora de las posibilidades de nuestros chiquilines, de nuestros niños y nuestros adolescentes. En seguridad se dijo que se iba a reducir un 30% las rapiñas y vamos a terminar el periodo con un aumento del 40% de las rapiñas. Y en materia de economía hubo un modesto objetivo de reducir el déficit fiscal del 3,5% que se heredó del gobierno de Mujica al 2,5%, y van a entregar el gobierno el año que viene probablemente con un entorno del 5% de déficit fiscal. Se dijo que no iban a aumentar impuestos y se siguieron aumentando impuestos. No se dio respuesta a la crisis de competitividad y de empleo que se fue acumulando en estos años como un factor agregado. No hubo capacidad o voluntad, yo diría más voluntad que otra cosa, de enfrentar con medidas concretas los problemas gravísimos de competitividad que tiene nuestro aparato productivo y que está generando hoy problemas crecientes de empleo, que se ha convertido en una de las principales angustias de los uruguayos. Ha habido también en este periodo de gobierno una importante erosión ética, con respuestas débiles y tardías, desde el caso ANCAP, las tarjetas corporativas en el Estado, el Fondes prestando plata a empresas que se sabía, empresas compañeras que se sabía que en la mayor parte de los casos no iban a poder devolver, los negocios con Venezuela, el tema de Envidrio, las irregularidades de ACE que siguen explotando cada tanto de forma permanente, y frente a eso, respuestas tardías, débiles y muchas veces intentando barrer debajo de la alfombra. Pero además este es un partido que está expresando cada vez más una fuerte hegemonía de los sectores más dogmáticos y ciertamente más radicalizados. Es necesaria la alternancia. La alternancia es un valor de la democracia y no debe ser vivido con drama ni con problemática. Es la lógica. En una democracia hay tiempos en donde hay continuidades y hay tiempos en donde es necesario alternar. Es más, yo diría que el componente de la alternancia fortalece al sistema democrático. Nosotros, el Partido Independiente, lo digo con total claridad y contundencia, nos sentimos y somos parte del cambio. Nosotros queremos que haya un cambio político en este país. Por eso hemos dicho y reiteramos hoy, en la segunda vuelta el Partido Independiente no va a apoyar al candidato del continuismo. Pero también sabemos que hay que cambiar hacia el futuro, que ese cambio no puede perder por el camino las cosas valiosas, positivas, que se pueden haber hecho en estos años
y que reconocemos porque si no, no hay construcción posible. No se puede cada tanto arrancar de cero nuevamente como si nada hubiera pasado. No a la refundación, sí al cambio hacia adelante. ¿Qué es lo que creemos nosotros que hay que hacer en el próximo gobierno? Y está nuestro programa de gobierno disponible en la página web de nuestro partido. Yo digo 6 grandes objetivos. 6 grandes objetivos. Recuperar la integración social, reparando la fractura que se ha instalado en nuestra convivencia. Recuperar la seguridad ciudadana y, por lo tanto, los valores que animan esa convivencia. Tercero, llevar adelante una profunda reforma educativa. Cuarto, construir un Estado transparente e inteligente que sea capaz de rendir cuentas. Quinto, generar estabilidad para recuperar el crecimiento y la competitividad. Sexto, mejorar sustancialmente la inserción internacional, la productividad y el empleo. Me gustaría pasarles directamente, ir parte por parte. Reparar la fractura social, lo pueden ver allí en las pantallas. Reparar la fractura social que ha hecho que este país, esta sociedad, sea prácticamente irreconocible con respecto a tiempos pasados. Para eso es imprescindible redefinir las políticas sociales del MIDES en un sentido promocional. Esto significa que hay que cambiar sustancialmente el MIDES, pero no que no haya un Ministerio de Desarrollo Social potente, pero eso sí, con propuestas de promoción, que son aquellas que lo que hacen es ayudar a que el ciudadano vuelva a pedalear por sí mismo, que eso es parte de la dignidad, no al asistencialismo, no a la fragmentación en decenas y decenas de programas, programitas que benefician a algunos beneficiarios en un lado y en otro con mucha intermediación, sí un potente programa dirigido a los niños de 0 a 3 años en situación de vulnerabilidad y de marginalidad. Eso sí tiene que ser un componente del próximo gobierno, porque tenemos que generar las condiciones para que ese proceso de crisis de valores y de comportamientos se recupere, y eso implica arrancar desde el principio, en esos años de 0 a 3 años, donde se configuran las conexiones neuronales que luego determinan las capacidades de aprendizaje y también de sentir, de afecto de los seres humanos. Allí hay que poner el énfasis, junto a un rediseño de las asignaciones familiares, repensando y mejorando el control de las contrapartidas. También hay que reformar ACE e incorporar a los trabajadores informales y de menores ingresos dentro del sistema del Fondo Nacional de Salud. Eso es el primer componente, la recuperación, la reparación de la fractura social. El segundo componente es recuperar la seguridad ciudadana y la convivencia. Estamos viviendo una crisis de inseguridad extremadamente profunda que no ha hecho otra cosa que agravarse en los últimos años. Para nosotros, la recuperación de la presencia policial permanente en los barrios a través del fortalecimiento de las comisarías barriales, lejos de ser una vuelta al pasado, como ha dicho el principal asesor en seguridad del partido de gobierno, del candidato del partido de gobierno, es una necesidad. Hay que estar en el barrio, que es donde ocurre el delito. Hay que volver a una presencia policial con policías bien armados, con policía profesional, pero que esté en el barrio conociendo lo que le pasa a los vecinos, detectando dónde están las bocas de pasta base, detectando dónde están los reducidores, detectando dónde están los problemas de violencia de género.
Uno de los graves problemas de velocidad de reacción tiene que ver también con este asunto. Yo les digo la verdad, amigas y amigos, hoy hay un debate de si hay que custodiar a la víctima o al agresor. La respuesta es muy sencilla. Tobilleras electrónicas para todos los agresores. No me digan que no hay plata cuando el Ministerio del Interior ha obtenido todo el dinero que ha pedido en las sucesivas instancias presupuestales y rendiciones de cuentas, y policía en el barrio para saber cuándo hay situaciones de riesgo y poder actuar de manera oportuna. Tenemos que volver a una policía distribuida en el territorio, sin dejar de tener los instrumentos tecnológicos del PADO y todo eso, pero eso no puede ser la única estrategia. Se ha convertido en una estrategia donde juntan a todos los policías en pocas zonas y de ahí salen a pedido del 911, que a veces no atiende o que demora mucho en atender, y se llega tarde. Y no ha habido respuesta y se sigue insistiendo con esta idea, y mientras tanto se siguen deteriorando los indicadores en materia de seguridad. Nosotros creemos que hay que ser firmes en el respaldo a la policía. El gobierno tiene que darle señales a la policía de que puede actuar con respaldo político, y eso también es parte del cambio que se tiene que hacer. Hay que mejorar la formación, la carrera profesional, hay que generar expectativas en el policía, no solo en los oficiales de policía, sino en los agentes, de que pueden tener una carrera que los puede llevar a los primeros lugares, a los lugares más altos en la carrera policial. Y hay que hacer una profunda reforma del sistema penitenciario. No tengan ninguna duda que la llave para la recuperación de la convivencia pasa por una transformación radical del Instituto Nacional de Rehabilitación, que hace 3 años acordamos en aquellos diálogos sobre seguridad con el gobierno que tenía que salir del Ministerio del Interior. Y han pasado todos estos años y sigue dentro del Ministerio del Interior. El Instituto Nacional de Rehabilitación tiene que ser un servicio descentralizado, operado por personal capacitado, tiene que haber múltiples unidades penitenciarias donde los presos estén clasificados en cárceles de tamaño razonable, clasificados por nivel de peligrosidad, de manera tal de que los rehabilitables puedan ser rehabilitables y no que vivan una instancia dramática. Yo tengo contacto directo con el comisionado parlamentario, con Juan Miguel Petit, y escucho las cosas que ocurren hoy en nuestro sistema penitenciario y realmente nos pone los pelos de punta, porque allí la rehabilitación es una imposibilidad. Tenemos que bajar los niveles de reincidencia de ese vergonzoso 60% a niveles razonables, como ocurren en los países donde este sistema funciona adecuadamente, que están en el orden de la mitad, alrededor del 30%. El tercer gran objetivo es una profunda y urgente reforma educativa. La verdad, en el 2014 yo fui de los ingenuos que se creyó que en este periodo que termina iba a haber una reforma. ¿Por qué? Porque tuvimos instancias entre los distintos candidatos y sus asesores. Y el principal asesor de Tabaré Vázquez era Fernando Filgueira. Y Fernando Filgueira tenía un proyecto de transformación educativa totalmente compartible y con una gran sintonía con lo que pensábamos nosotros y con lo que pensaban asesores de otros partidos. El drama fue que después que se ganó la elección por parte del Frente Amplio, Fernando Filgueira no tuvo a su cargo la conducción de la política educativa, sino que todo lo contrario, quedó en manos de los que venían de antes, y lo que hubo es un continuismo de statu quo exasperante que deja por el camino a los gurises más débiles, que muestra niveles de inequidad horrorosos. Por lo tanto, la primera prioridad es reducir la desigualdad de los aprendizajes. Pero para reducir la desigualdad de los aprendizajes
Hay que crear comunidades educativas. Los centros educativos tienen que ser lugares donde los alumnos, los estudiantes, los niños, los adolescentes sientan que son alguien, que son personas reconocibles, y eso implica elencos estables en los centros educativos, implica docentes con concentración de horas en un solo lugar, de manera tal de que conozcan al chiquilín, que lo acompañen y que cuando falta se sepa por qué faltó o que lo vayan a buscar. Esto es absolutamente indispensable y eso implica también una modificación en el sistema de elección de horas de los docentes, que lleve a que los docentes más calificados den clase en los lugares más complicados, que es la única manera de compensar las desigualdades, y los docentes con menos experiencia den clase en los lugares donde es más fácil. Esto, que ocurre en cualquier país del mundo razonablemente, en Uruguay es al revés, porque se ha priorizado la demanda sindical de mantener el sistema actual de elección de horas por encima de poner en el centro al estudiante, que es lo que debe hacerse en un sistema educativo democrático. La educación tiene que volver a ser el gran camino de ascenso social. Debe volver a ser para los gurises la escalera para salir adelante. Hoy no es así. Hoy los gurises más débiles quedan por el camino y buscan otros caminos alternativos que no son precisamente los más adecuados para lograr el éxito en la vida. Y eso implica también dignificar y profesionalizar la profesión docente y actualizar los contenidos. La verdad, lo que se enseña en el sistema educativo uruguayo debe ser transformado en un sentido de lanzamiento hacia el futuro, a contenidos propios del siglo XXI, enseñanza por competencias. Es absolutamente indispensable también fortalecer y ampliar la educación técnica, profundizar la relación entre educación y trabajo. Y esto implica una reforma institucional. Nosotros tenemos que ir a un modelo como el que existe en los países más avanzados en materia educativa. La educación básica es de 9 años. Acá tenemos feudos, primaria, secundaria, UTU, formación docente. En los países más avanzados, el niño arranca a los 5 y termina a los 15, y eso es un trayecto único de 9 años de educación básica. Y eso implica modificar la estructura actual de la ANEP y del CODICEN, darle al CODICEN más peso, más poder, y estructurar un camino en el que terminar la escuela no significa un salto mortal, donde luego, en el transcurrir del segundo ciclo, quedan por el camino tantos que apenas hoy tenemos que 4 y poco de cada 10 gurises adolescentes que están en edad de terminar la educación media la terminan. Es un número escandaloso, porque nos ubica en los peores lugares dentro de América Latina, ya no del mundo, ni del mundo desarrollado, de América Latina. Entonces, este es un pilar fundamental. La educación, transformándose, hace el corredor perfecto con las políticas sociales de primera infancia, de 0 a 3 años, con mucho énfasis, y luego la continuidad de una transformación educativa para culminar en un trayecto que permita el éxito de la mayor parte de los chiquilines de nuestro país. Y esto es para anteayer, porque cada año que corre vamos perdiendo generaciones que se van quedando por el camino. O sea, el sentido de urgencia es absoluto. Cuarto, un Estado transparente e inteligente que rinda cuentas. Y en esto yo me doy el lujo de decir tenemos al mejor. Tenemos a Conrado Ramos, que está allí acompañando, que es un experto en el proceso de reforma del Estado, que ha trabajado de una manera incomparable en términos de lo que son hoy nuestros recursos profesionales y que está con total convicción dispuesto a trabajar en esto, que lo dice muy bien,
no es un Estado más grande, más chico, más gordo, más flaco, es un Estado transparente e inteligente que rinda cuentas, que sea objeto de evaluación. Y eso implica, por supuesto, ir oficina por oficina, poniendo la lupa para reducir los gastos superfluos, los gastos prescindibles, los gastos inútiles, eliminando los despilfarros que existen en cada unidad ejecutora, en cada repartición del Estado, sin que eso signifique hablar de perder empleos. No, estamos hablando de una tarea que significa eficiencia, que significa transparencia, inteligencia en el funcionamiento del Estado, reducción sustancial de los cargos de confianza. Ha habido un incremento de cargos de confianza en el Estado que es una cosa vergonzosa. En cada rendición de cuentas, en cada presupuesto se mandan artículos que implican creación de más cargos de confianza. Hay que mandar una señal política, porque esto no es que reduzca el costo del Estado en términos sustanciales, pero es una señal de rectificación política para que la gente recupere la confianza en la política, que no puede ser que el gasto político siga siendo tan importante. Fíjense, en los ministerios hay una figura que se creó en el 2010 que se llama el ascripto. Los ascriptos al ministro. El ministro tiene cargos de confianza, tiene su secretario, el director general, todas las direcciones de unidades ejecutoras. Pero además, desde el 2010 puede contratar de manera arbitraria ascriptos. Hay ministros que tienen más de 10 ascriptos, con muy buenos sueldos. Y el que tiene menos tiene 5 o 6. Hay que eliminar la figura del ascripto, como en este periodo logramos eliminar la figura del embajador itinerante que se había inventado también, ¿no? Un embajador sin destino que cobraba sueldo de embajador, pero itineraba. Bueno, los ascriptos fuera. Basta de inventar cargos para colocar amigos. Basta de generar clientelismo político en el Estado. Hay también que aumentar los controles sobre la actividad estatal. Y esta es una vieja reivindicación nuestra de hace muchos años. Hay que darle poder de contralor al Tribunal de Cuentas, poder efectivo, porque el Tribunal de Cuentas tiene que tener poder de veto sobre aquellos gastos de entidad patrimonial relevante. Yo no digo que el efecto suspensivo de una observación del Tribunal de Cuentas valga para todas las observaciones, porque probablemente frenaríamos todo el funcionamiento del Estado. Pero aquellas decisiones que implican una entidad patrimonial relevante, un gasto importante a partir de alrededor de $800.000, $900.000, tiene que tener poder de veto. Cuando el Tribunal de Cuentas observa efecto suspensivo y que el jerarca corrija la irregularidad, la ilegalidad. Estamos en un mundo, la verdad, es inaceptable que en el Uruguay tengamos un tribunal. Yo creo que no debe haber profesión más frustrante que ser contador del Tribunal de Cuentas, porque hacen bien su trabajo, pero luego no logran que lo que ellos señalan se corrija. O sea que este es un cambio muy, pero muy importante, y también hay que darle recursos a la JUTEP, a la Junta Anticorrupción, porque de nada vale darle poderes y competencias si, como dice el presidente actual, Gil Iribarne, no tienen ni un mango para ejercer ese contralor sobre nosotros los políticos, que tiene que existir y que tiene que ser muy firme. También hay que mejorar la coordinación entre los prestadores de servicios públicos, una mejor evaluación de su actividad y una rendición de cuentas, porque acá tenemos un sistema que no tiene feedback, no tiene retroalimentación. Da lo mismo el que hace las cosas bien que el que hace las cosas mal. Es un Estado que tiene muy pocas señales de control y de evaluación. Estabilidad para el crecimiento y la competitividad. Hay que buscar la manera de lograr una drástica y urgente reducción del déficit fiscal. Hay que procesar un cambio de precios relativos que permita una suba gradual del tipo de cambio, sin que esto implique un desborde inflacionario con efectos sociales negativos. Este es un tema bien complejo,
Yo sé que para los economistas ha sido y es complicado cómo manejar el tipo de cambio sin que termine un atraso cambiario en una explosión, cómo llevarlo de manera tal que nos permita ir mejorando la competitividad que tiene en el atraso cambiario el factor primordial. Todos los que están en el aparato productivo lo saben. Eso y el déficit fiscal son los componentes que deben llevarnos a recuperar la competitividad. Y debemos revisar las actividades que realiza el Estado, concentrando el gasto en aquellas que son imprescindibles o que tienen alto retorno social. Yo les digo una cosa, ¿por qué ANCAP tiene que producir cemento perdiendo más de 10 millones de dólares por año de hace 15 años? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el valor estratégico de producir cemento a cargo del Estado cuando las empresas privadas que compiten con ANCAP ganan muchísima plata y ANCAP pierde todos los años? Ese es un ejemplo. A mí lo digo porque como a mí me tocó estar en la investigadora de ANCAP y me encontré con esa situación, digo, pero es una cosa de locos. Hay que tener la capacidad de decir, y hay que analizar todo ese estado paralelo de derecho privado que ha sido una manera de fugarse de los controles, porque también allí hay mucha tela para cortar, para bajar el déficit fiscal y para alcanzar un equilibrio que permita que el Uruguay productivo vuelva a crecer con vigor y con fuerza. Hay que reducir el gasto en programas y dependencias accesorias. Estimadas amigas y amigos, hay que profesionalizar el gobierno de las empresas públicas. No puede ser que los directorios de las empresas públicas tengan un rol de compensación de carreras políticas que fracasan por la vía electoral. Nosotros tenemos presentado un proyecto de reforma de la Constitución que extiende la incompatibilidad para un director de una empresa pública de ser candidato de 1 año, llevarlo a 5 años, como ocurre con el Banco de Previsión Social, porque estamos hartos de ver carreras políticas que se arman desde la construcción de una empresa pública que deja de estar al servicio del Estado para estar al servicio de algún objetivo personal, pero ya no solo de su presidente, a veces también de algunos directores. Hay que establecer regulaciones independientes sobre los mercados en los que operan las empresas públicas. Nosotros hace mucho tiempo que creemos que tiene que haber un ente regulador general que tenga la capacidad de incorporar todas las regulaciones. Y creemos que las empresas públicas tienen que destinar una parte de su capital accionario al mercado de valores. Tienen que probarse en la cancha, tienen que estar dispuestas a medirse con respecto a lo que supone el valor de sus acciones. Y, por supuesto, tenemos que impulsar un gran acuerdo para la reforma de la seguridad social, que es un tema que debió haber estado en la agenda de este gobierno, porque yo nunca voy a entender por qué el ministro Astori nos dijo hace 2 años que este es un gran tema que hay que resolver en el próximo periodo de gobierno y no nos dijo, miren, vamos a sentarnos y vamos a discutirlo ya, porque realmente las razones para discutirlo ya estaban muy pendientes. También el otro gran objetivo es la inserción internacional, la productividad y el empleo. Tenemos que recuperar la autonomía de nuestra política comercial. Lo decíamos hace 5 años. Miren que muchas de estas cosas, yo me siento un poco reiterativo, porque yo estuve revisando la presentación que hice en el 2014 en este mismo ambiente, y me encontré con que la mayor parte de las cosas que decíamos hace 5 años tienen total vigencia. Estuve tentado de traer la presentación del 2014 para mostrarla y decir, si se habrá perdido el tiempo, porque 5 años después las cosas se han agravado todas, porque cuando uno no resuelve los problemas que hay, esos problemas tienden a agravarse. Entonces, hace 5 años decíamos, es urgente recuperar la autonomía de la política comercial y desarrollar acuerdos comerciales preferenciales con los principales mercados compradores de nuestros alimentos. Y ahí otra vez me voy a dar el lujo de decir que tenemos al mejor. El doctor Marcel Vaillant, que está allá,
es el mayor especialista que tenemos en comercio internacional en este país. Y ciertamente va a estar disponible para que esta política, que es clave, porque junto con la reducción del déficit fiscal y la generación de condiciones para el desarrollo productivo, hay que abrir el país al mundo. Yo aplaudí cuando se abrió el mercado japonés para las carnes uruguayas, pero estamos pagando aranceles del 30, 40%, mientras que las carnes australianas y neozelandesas no pagan aranceles en el mercado japonés. Entonces, tenemos muchísimo para ganar, muchísimo para avanzar en la medida que el país asuma que tiene que recuperar la autonomía de su política comercial, aumentar el acceso al mercado internacional para captar inversiones extranjeras y reactivar la inversión privada doméstica y promover la innovación, porque allí están las nuevas oportunidades de negocio, las posibilidades de desarrollo y de crecimiento del país. También, para mejorar la productividad y el empleo, hay que modernizar las relaciones laborales para avanzar hacia formas maduras de negociación, volviendo a que el Estado sea garante de las dos partes. Acá hemos tenido un periodo en donde el péndulo se corrió de una manera muy drástica y ha habido una pérdida de ese rol de arbitraje neutral que el Estado debe ser garante en las relaciones laborales entre empleador y trabajadores. El movimiento sindical es muy importante y tiene un rol absolutamente indispensable en una vida democrática, pero no puede ser el dueño de las decisiones ni puede superar los límites que implica su rol. Y el Estado tiene que cuidar que efectivamente las negociaciones sean negociaciones razonables entre las partes y que el Estado las garantice. Hay que salir, lo digo con total franqueza, hay que salir de la concepción de la lucha de clases y de la estatización de los medios de producción, que es lo que ha llevado a que estas relaciones laborales dejen de ser lo que son en el mundo moderno, en el mundo socialdemócrata, en el mundo desarrollado, donde el sindicato discute y pelea porque hay diferencias, pero al mismo tiempo sabe que la situación del trabajador y la del empleador van de la mano y tienen un componente en donde el futuro del trabajador depende de que el empleador crezca y de que el empleador genere más puestos de trabajo. Hoy estamos en un dilema terrible entre ocupación y salario y hay que revertir la situación en el sentido del empleo, de la recuperación de los puestos de trabajo, porque ¿saben qué? Los que quedan por el camino no son los que aparecen en los diarios, que en una gran empresa se van 180 personas al seguro de paro, sino que es el goteo permanente de pérdida de puestos de trabajo en la pequeña empresa, en el pequeño comercio, en el taller, en las unipersonales. Y por eso decimos con firmeza que nosotros vamos a plantear un programa dirigido a la micro y pequeña empresa en el sentido de aliviar los costos para generar las condiciones de que se revierta esa situación y en tal sentido creemos que hay que hacer modificaciones tributarias, aflojando la cincha y midiendo de otra manera el impuesto que hoy pagan, de manera de volverlo progresional y no que sea un límite en función de la facturación y que luego se recargue de una manera definitiva, cambiar la tarifa comercial para los micro y pequeños empresarios para convertirlas en similar a la tarifa doméstica, establecer algunos cambios de regulaciones laborales que permitan cuidar los puestos de trabajo en la micro y pequeña empresa. Para nosotros, la micro y pequeña empresa es un objetivo central porque es parte sustancial del tejido social que hay que preservar. También creemos en el desarrollo económico sustentable y por eso queremos darle jerarquía al tema ambiental. Nuestro partido además tiene un movimiento proecología que tiene su propia expresión electoral ahora en octubre
porque creemos que el desarrollo económico tiene que ser sustentable y por eso planteamos, no ahora, desde el 2014, la creación de un Ministerio de Medio Ambiente para que en la mesa del gabinete la voz ambiental esté con la misma jerarquía y fuerza que las otras carteras del gobierno. Hay que además establecer un sistema integrado de control de aguas, de suelos y de calidad del aire. Estimadas amigas y amigos, en estos 2 meses se definen los próximos 5 años de la vida de nuestro país. El primer eje de definición de esta campaña electoral es entre continuidad y cambio. Y el Partido Independiente es parte del cambio. Pero el segundo eje de definición es qué contenidos va a tener o puede tener ese cambio. El cambio debe ser un cambio hacia adelante. El cambio debe ser un cambio que preserve los logros y conquistas de estos años. El cambio no debe ser empezar de cero. El cambio debe ser acompañar aquellos avances e incorporar todo lo que no se ha hecho o cambiar lo que se ha hecho mal. El cambio no puede ser un retroceso. Tiene que ser un cambio hacia el futuro. Por eso nosotros decimos, el cambio no está exento de riesgos. Y los queremos decir con franqueza, porque nos parece que es importante que todos tengamos conciencia de lo que es el debate de estos 2 meses, donde al final, el 27 de octubre, los uruguayos van a decidir su futuro. Los programas de los partidos tradicionales se han aproximado a nuestras propuestas, y eso hay que reconocerlo y lo vemos como positivo. Nosotros sentimos que las mismas cosas que decíamos antes, con mucho menos eco, hoy escuchamos que hay respuestas y ecos en los programas de los candidatos de los 2 partidos tradicionales. Pero todos sabemos también que los partidos tradicionales ya han gobernado y cargan con mochilas históricas. Es más, en algunos gobiernos departamentales hemos visto cómo ciertos viejos vicios de la política siguen estando presentes. Y hay otras opciones dentro de la oposición que pueden volcar el camino hacia un retroceso, hacia el retroceso social o incluso al retroceso en concepciones políticas sobre tolerancia y sobre pluralismo. Y no queremos esconder esta preocupación, porque no seríamos honestos ni seríamos auténticos con ustedes si no le dijéramos, tenemos la convicción de que en este país hay que cambiar, que el Frente Amplio está agotado y que debe ser sustituido, pero que importa mucho, yo diría tanto como eso, cuál va a ser el sentido y la dirección de ese cambio. Y en ese sentido, la distribución del voto entre los partidos de oposición es la que va a definir qué tipo de cambio va a ocurrir. Y nosotros sentimos hoy que nuestro papel histórico, el de este partido que ha estado siempre defendiendo con coherencia, con seriedad y con responsabilidad, con programas de gobierno serios, profundos, como el que acabo de enunciar en titulares, es la garantía del cambio. Somos un partido socialdemócrata. Por eso queremos un cambio sin perder sensibilidad social, con garantías de políticas sociales promocionales, pero potentes, generando la restauración del tejido social. Y cambio con medidas de lucha contra la corrupción fuertes y firmes, porque uno no es tonto, ha escuchado la voz de los ciudadanos que están desconfiando del sistema político y de los partidos. Y hay que mandar señales de recuperación de la transparencia y hay que mandar señales de normas que permitan el combate eficaz contra la corrupción,
como es el caso del Tribunal de Cuentas y su poder de control, o de la Junta Anticorrupción, o cosas como la reducción de los cargos de confianza. Recuperar la competitividad y el empleo es también parte de esa garantía del cambio, y también el fuerte impulso a la protección del medio ambiente. Hay una cosa muy certera, sobre esto sí, con respecto al 2014, tengo que decir algo distinto. Los que recuerdan, en el 2014 el Partido Independiente hablaba contra los riesgos de la mayoría absoluta. Bueno, ese trabajo ya está. Si hay algo claro es que en el próximo gobierno no va a haber mayoría absoluta de ningún partido y vamos a entrar en un gobierno de coalición, en donde ningún partido va a gobernar solo. Y el país, además, va a enfrentar desafíos muy exigentes, porque nuestra situación es bien complicada. El país tiene problemas muy serios que recién acabamos de enumerar. Por lo tanto, será necesaria una coalición estable. Y la coalición se define con el voto de octubre. Una coalición estable necesita socios confiables, necesita socios que no van a permanentemente canjear el voto por cargos, necesita socios que no sean cantos de sirena, ni momentos de ocasión, ni gente que de repente aparece de un día para el otro, sin historia y sin trayectoria. En tiempos revueltos, una coalición necesita socios probados, con trayectoria, con programa, con ideas, con seriedad, con responsabilidad, con un sentido muy profundo del deber patriótico para sacar adelante este país. Y este partido es un partido que lo ha demostrado todos estos años, desde el Parlamento, que es el lugar que nos ha tocado ocupar, teniendo un trabajo incansable, y por eso le podemos pedir a la gente el voto para que el cambio sea un cambio hacia adelante, y que para que el partido pueda ser la garantía del cambio y podamos construir un país de lo que nuestros hijos y nietos no quieran irse. Tenemos todo para ser un país próspero, solidario y justo. Muchas gracias. Ya me iba, pero no, tenemos la pregunta, así que estamos al desorden. Bueno, muy buenos días para todos. No te vas a escapar de las preguntas, Pablo. No, al contrario, encantado. Empezando un poco por esto último que planteabas, y en un escenario que me imagino que no es el que querés imaginar, y la mayoría de los presentes acá tampoco, donde el Partido Independiente no tenga una representación electoral que le permita hacer esa garantía de cambio, ¿no? Porque está clara la posición y cuál es el planteo de la ciudadanía, pero llegado a ese escenario, pasado octubre, si el partido no tiene peso como para garantizar el cambio en el Parlamento, digamos, ¿qué sería mejor para el país? ¿La continuidad o el cambio hacia atrás? Yo no quiero pensar en esa hipótesis porque esa hipótesis es la peor para el país. Es una disyuntiva muy mala. Si estás hablando de un cambio con retroceso social, si estás hablando de un cambio con pérdida de sensibilidad, o estás hablando de este continuismo agotado, las dos opciones son malas. Por eso nosotros somos tan necesarios. Estamos a 2 meses de las elecciones, hay toda una carrera por delante. Yo les digo la verdad, esta campaña electoral es bien distinta que las que tradicionalmente han existido en el Uruguay. Yo tengo unas cuantas, todas, desde la salida de la dictadura. Y les puedo asegurar, y creo que todos los que puedan observarlo, esta campaña es distinta porque estamos en un punto de inflexión, estamos en un punto de movilidad, y los ciudadanos todos hoy se preguntan y siguen, y digamos la volatilidad electoral es muy alta. Por lo tanto, yo digo, no quiero pensar en ese escenario, me niego, sobre todo cuando tengo 2 meses para demostrarle a todos los uruguayos de que el rol del Partido Independiente es absolutamente indispensable para que el camino del cambio sea un cambio con garantía. Bueno, buenos días para todos, buen provecho antes que nada. Pablo, hablaste mucho de seguridad en este discurso, de la preocupación, una de las mayores preocupaciones de todos los uruguayos,
El referente de seguridad del Frente Amplio, Gustavo Leal, afirmó que tanto Talvi como el Partido Independiente, como tú, tienen más sintonía y más cercanías con lo que es el programa de seguridad del Frente Amplio que con lo que vendría a ser lo que está planteando el Partido Nacional, y que efectivamente la oposición no tiene un programa o un lineamiento en común en materia de seguridad. ¿Es así? ¿Te sentís muy distante a lo que plantea el Partido Nacional en cuestiones de seguridad? Lo primero que hay que decir es que cada partido tiene su programa. Y eso es una realidad. Por lo tanto, nosotros tenemos nuestra propuesta de seguridad, el Partido Nacional tiene su propuesta de seguridad, el Partido Colorado tiene la suya, el Frente Amplio tiene la propuesta de seguridad, que es así, está bien lejos de nosotros, porque además, a ver, Gustavo Leal es parte del equipo de Bonomi. Hace años que trabaja con Bonomi. Y que haya sido el líder de estos operativos Mirador no significa que implique ningún cambio. Al contrario, ustedes saben lo que son los operativos Mirador. Es tratar de recuperar puntualmente un territorio que regalaron. Esa es la verdad. Van a un barrio a tratar de recuperar el territorio perdido ganado por la delincuencia. ¿Cuántas veces Leal desalojó a los chingas? Yo llevo la cuenta, 4 veces. 4. ¿Qué significa eso? Que su capacidad efectiva de recuperar la seguridad no existe. Porque si el Estado va y recupera el territorio, pero se va y vuelve al modelo clásico, que es atacar en Montevideo desde 4 centros regionales, donde se abandonan las comisarías y se dejan desmanteladas. Lo que tengo claro es que estoy bien lejos del programa de seguridad del Frente Amplio. Pero ¿cómo no estaría lejos? Si esto es una cosa increíble, es un récord mundial. Yo creo que no hay, un día voy a googlear, no debe haber caso en el mundo de que un ministro del Interior dure 10 años fracasando todos los años, de peor en peor. Es como tener un director técnico que desciende a la divisional inferior cada año y no lo cambian. Ahí es cuando uno siente el nivel de agotamiento de un gobierno. Cuando no tiene la capacidad de decir, pucha, me está yendo mal en seguridad, hemos fracasado, no cumplimos con los objetivos, pero sigue el equipo. Y en el equipo está Leal, ¿eh? Bien. En el equipo está Leal. Por lo tanto, sí, con los partidos tradicionales probablemente tengamos algunas diferencias, también algunos puntos en común. Nosotros hace años que hablamos de recuperar las comisarías, hemos escuchado que blancos y colorados empiezan a incorporar eso en el discurso, bienvenidos, me parece que es un buen camino, ¿no? Aprovechamos para acercarte una pregunta que nos llegó aquí de los presentes, de Adrián Juria en este caso, ya que mencionabas los megaoperativos en algunos barrios montevideanos llevados a cabo por el Ministerio del Interior con Gustavo Leal al frente, por lo menos dando la cara. Pregunta si usted no cree que el gobierno está utilizando temas muy sensibles para los uruguayos, como desmantelar un montón de bocas de pasta base o encontrar restos de desaparecidos en el año electoral. ¿Cree que es una mera coincidencia? No, yo no quiero hacer esas acusaciones, no las comparto. Creo que el gobierno, primero, creo que son dos cosas bien distintas. La primera tiene que ver con desmantelar bocas de pasta base. Si no volvemos la policía al territorio, no vamos a lograr un desmantelamiento efectivo de bocas de pasta base. Las desmantelás acá y crece en el otro lado, las sacás de esta esquina y aparece en la otra esquina. Hay que estar en el barrio con la policía fuerte, firme y controlando el funcionamiento del vecindario. El otro tema, lo digo con total franqueza, a nosotros nos parece que acá hay una deuda ética que tiene que ver con los familiares de los desaparecidos. El Uruguay no puede obviar este camino, tiene que seguir avanzando y en todo caso lo que ocurrió ayer es una buena noticia porque habla de que avanzamos un poco más en esa necesidad de darle satisfacción a gente que obviamente merece tener el derecho a conocer el destino de sus familiares. Y yo creo que también es una deuda con nuestra historia, con nuestra propia historia. Los uruguayos, en lugares donde han pasado cosas tan traumáticas, estos temas continúan hasta que no termina de resolverse. Entonces, bienvenido que haya avances y vamos a seguir peleando para que siga habiendo avances. Bien, ahí vale decir que más allá de la suspicacia hay una intervención de la justicia, ¿no? Que es la que ordena también
intervenir en el batallón, así que no es disposición del gobierno. No, no es una decisión gubernamental. Pero sí, el gobierno mandó un proyecto de ley ahora al Parlamento para darle a la Institución de Derechos Humanos la posibilidad de investigar. Es un tema que está en la Comisión de Constitución del Senado, la estuvimos analizando ayer, hay que ajustarle algunos temas jurídicos, pero yo creo que es muy importante que en estos temas el país se sienta que reconoce las deudas pendientes y que las tiene que resolver. Pablo, voy a unir un par de preguntas sobre economía, a ver si podemos profundizar un poco en lo que es el programa en ese sentido. Hay uno que pregunta o dice que cierran empresas todos los días, que como efecto dominó hacen cerrar a otras. No somos competitivos a nivel internacional y el costo de producción es el más alto de América. ¿Cuáles son las medidas para la reactivación de la economía a corto plazo? Podríamos decir las medidas de urgente implantación, dice el participante, que además de alguna manera reclama que sean medidas que tengan efectos rápidos, ¿no? Y vos hablabas un poco de los precios relativos y hay otro que justamente pregunta en ese sentido cuál sería la estrategia para mejorar el nivel de los precios relativos, si eso se haría a través de la intervención del Estado, cuál sería. Y yo le agrego a eso también, hablabas del atraso cambiario, con un dólar que está subiendo, buscando los 37, capaz que a 40 el año que viene. Eso implicaría que el dólar suba más necesariamente. ¿Hasta cuándo? Y cómo atener las consecuencias que esto tiene, ¿no? Un dólar más caro. Lo primero que quiero decir es que, además de la reducción del gasto público, que lo dije porque hay que reducir el déficit fiscal, hay que mandar señales en materia tarifaria. Y para nosotros el tema del combustible y de la energía eléctrica son dos temas centrales. Y nosotros somos partidarios de lograr llevar el gasoil a precio de paridad de importación. Eso implica que ANCAP pueda importar gasoil y no solo operar por la vía de la refinería. Ese es un objetivo de primer orden, a nuestro modo de ver, cuando explotó el movimiento Un Solo Uruguay, el gobierno debió haber tomado medidas de este talante y la reducción de la tarifa de energía eléctrica. Sabemos que hay restricciones, nosotros no somos irresponsables, sabemos que tenemos un déficit fiscal muy elevado y que estas cosas no se pueden hacer a las corridas, pero también sabemos que bajar tarifas es generar condiciones para la reactivación. Bajar tarifas y al mismo tiempo abrir el país al mundo de manera rápida y corregir el funcionamiento del Estado reduciendo el déficit. Esos son los tres componentes principales, junto a un tema cambiario que quizás el proceso internacional y la región nos ahorre una parte de la tarea si es que efectivamente esa tendencia al alza se va corrigiendo, o mejor dicho, se va concretando de manera efectiva. Pero el camino hay que darle a la producción, nosotros tenemos sectores productivos que tienen niveles de productividad envidiables a nivel mundial. Estoy hablando, por ejemplo, del sector arrocero, que tiene niveles de productividad y de calidad de los mejores del mundo, y no tiene rentabilidad, y cada año se planta menos superficie. Esto quiere decir que tenemos un problema interno muy grave, además de los mercados, porque también cuesta colocar los productos, el arroz, la cosecha de arroz en este año está muy atrasada en su realización en el exterior. Entonces, nosotros tenemos que bajar costos, y bajar costos implica reducir tarifas. Y las tarifas claves son el gasoil y la energía eléctrica. Y ahí debería estar nuestro esfuerzo en los primeros momentos. Yo sé que eso uno dirá, bueno, pero eso significa aumentar el déficit. Bueno, sí, mientras no hay lo que uno espera, que es que esa reducción de tarifas implique un proceso de reactivación que implica aumento de consumo, tanto de gasoil como de energía eléctrica, y por lo tanto recuperación de la recaudación. Si no generamos ese puente, resulta muy difícil pensar cómo se recupera la competitividad en el corto plazo, que es, como dice bien la pregunta del auditorio, es urgente, porque estamos perdiendo puestos de trabajo todos los días, están cerrando las empresas, y no solo las grandes, sino también las medianas y las pequeñas y la microempresa. Pablo, siguiendo un poco en esta línea de lo que son cuestiones económicas, mencionabas la situación de la cementera de ANCAP como un ejemplo de lo que son
esas empresas subsidiarias y preguntan en particular respecto a la competitividad, ¿cuál es la idea con los subsidios cruzados? Bueno, el subsidio del gasoil preguntan por un lado, pero también, y yo pensaba en eso mientras vos decías, en la cementera preguntan por ALUR, y yo digo, para la cementera, ¿cuál es el camino? ¿Cerrarla? ¿Intentar que funcione como la privada? El mercado de cemento debe ser un mercado que funcione con las reglas de juego del sector privado. Es decir, las cementeras de ANCAP deberían venderse y habrá quien se haga cargo de ellas y una parte de los empleados quedarán en la nueva empresa. Es decir, una cosa muy sencilla. Pero vos no podés tener un sector que no es estratégico para el Estado, soportando pérdida de $10 millones por año que recargan sobre el patrimonio de ANCAP y su resultado de ejercicio. Y ALUR, porque ALUR no pierde, pero ALUR porque tiene un subsidio. Es otro tema que hay que analizar con mucho cuidado, pero sin duda es otro caso de subsidio. Y yo creo que en estas cosas hay que transparentar. Y si hay subsidios, tienen que ser expresos y quizás no pueden estar a cargo de la opacidad de empresas públicas que operan, en definitiva, como una especie de palanca de funcionamiento de rentas generales. Porque al final lo que tenemos son impuestos encubiertos por la vía de las tarifas públicas. Y eso no es una forma de gobernar sana y transparente. Pero en ese caso, perdón, Ceci, transparentar, venderla también, ¿cuál sería el objetivo con ALUR? Yo no me animo ahora a decir, ALUR tiene algún componente que está relacionado con una reconversión de un territorio, que es esa zona de Bella Unión, donde hemos tenido dificultades en la reconversión, ha habido esfuerzos en los años 90 para reconvertir que no funcionaron, pero sin duda tampoco el sentido es que uno mantenga un emprendimiento perdidoso de manera permanente sin resolver el problema. O sea, el camino será volver a pensar nuevamente alternativas productivas para esa región del país y hacerlo con sensibilidad, con seriedad, pero también con prisa. Yo digo una cosa, yo creo que lo que hay que hacer el año que viene no va a ser fácil y me parece que eso lo tenemos todos claro y hay que estar dispuesto a tomar decisiones. Y las decisiones hay que tomarlas. Y el Partido Independiente es un partido serio y responsable para acompañar decisiones que vayan en la línea de un proyecto de país que sea mejor para todos. Pablo, hay muchas inquietudes de los presentes con respecto a lo que son afinidades, discrepancias con partidos de oposición, con el partido de gobierno. También si habría predisposición para encarar un gran acuerdo nacional que dé gobernabilidad en el próximo periodo. Concretamente, lo que pregunta Víctor Ricardi, por ejemplo, es ¿con qué partido de la oposición el Partido Independiente se siente más afín? Y a esto me gustaría sumarle otra pregunta, que es más haciendo ya hipótesis a futuro o un escenario imaginario. En caso de ser presidente, ¿por qué querría ser recordado solo una acción, nos ponen? Así que las dos preguntas, ¿con qué partido de la oposición se siente más afín? Y si fuera presidente, ¿qué única acción le gustaría que se recuerde en el futuro? Por la segunda, por una así piensan más la primera. Profunda transformación educativa que le dé futuro a las nuevas generaciones y que nos ponga otra vez como un país de vanguardia en la educación como fuimos y como lamentablemente hoy estamos avergonzados de estar en los últimos lugares en indicadores básicos que tienen que ver nada más ni nada menos que con el éxito de los chiquilines más débiles. Así que si me gustaría ser recordado es por haber sido la transformación de la educación en el siglo XXI y convertir al país nuevamente en una vanguardia en materia educativa, que es la base del desarrollo del país. Es la base del crecimiento. La educación tiene que ver con los puestos de trabajo, tiene que ver con imaginar y pronosticar para qué hay que formar a los gurises de hoy, para qué puestos de trabajo, para qué tareas, para qué funciones. Así que, sin duda, el tema es la transformación educativa por su valor estratégico y profundo. Claro, no es lo que lleva más votos, ¿no? Lamentablemente, porque la gente hoy lo que reclama es laburo, ¿no? Y no es una sola acción. Y seguridad. Pero el tema más de fondo para salir adelante es la transformación educativa. Con respecto a los partidos de oposición, cada uno tiene... Yo dije hace un rato, nosotros constatamos
aproximaciones de parte de los partidos tradicionales hacia el programa nuestro, lo cual nos alegra, porque quiere decir que cuando hay coincidencias no hay que espantarlas, hay que aprovecharlas, ¿no es cierto? Pero tenemos diferencias, obviamente, en distintos puntos, y nosotros, lo digo con franqueza, nosotros podemos formar parte de una coalición de gobierno si tenemos certeza de que ciertas cosas van a ocurrir. Y las dije en el transcurrir de la exposición: políticas sociales potentes dirigidas a la primera infancia, profunda reforma educativa, medidas de transparencia y de control contra la corrupción potentes, un programa de apoyo a la micro y pequeña empresa, el tema ambiental con potencia y con fuerza, y seguir en la búsqueda de la verdad con respecto a esa deuda ética de la que hablaban hace un rato. Esas cosas para nosotros son las que definen el sentido del cambio. Políticas sociales potentes dirigidas a la primera infancia y educación es lo que hace que el cambio sea un cambio con solidaridad, con preocupación por los débiles, con igualdad, con equidad, y esa es la marca de fábrica de nuestro partido. ¿Hay alguno de el Partido Nacional o el Partido Colorado que hoy por hoy puedas vislumbrar como más afín hacia esas prioridades? No corresponde. Nosotros estamos compitiendo con ellos, creemos que tenemos la mejor opción, queremos convencer a todos los uruguayos de que nos voten a nosotros. Esto es la elección del Parlamento, después llegará la elección del presidente. Decía Gonzalo Pérez del Castillo, un compañero nuestro, él está convencido de que los cambios van a ocurrir si el Partido Independiente es fuerte. Y yo estoy convencido también. Yo creo que la llave de un cambio hacia adelante reposa en la fortaleza de este partido. Nos tocó esa misión, queremos cumplirla, vamos a dedicar los 2 meses a trabajar a muerte para demostrarle a los uruguayos que somos merecedores de la confianza suficiente para que el futuro gobierno tenga en nosotros una clave de mayoría. Pablo, con respecto a lo que te planteaba Ceci, me parece que la pregunta iba más por una acción concreta, más allá de querer ser el Varela del siglo XXI. No, el Varela no. Ya se quiso cambiar. No, por favor. Se quiso cambiar el ADN de la educación, pero una acción concreta, como claro, podría ser el Plan Ceibal, ¿no? Que es algo concreto. Sí. Una cosa más concreta. Una acción. Porque una reforma educativa requiere muchas acciones y Mirá, la pregunta era bien directa. Sí, un programa que cubra a todos los chiquilines de 0 a 3 años con un enfoque multidisciplinario con pie en el Plan CAIF, pero un Plan CAIF multiplicado de manera tal de que no quede un gurí en esa etapa clave, yo decía hoy, en donde se establecen las conexiones neuronales que van a determinar las posibilidades de aprendizaje y de sentir del ser humano. Ahí hay que poner el foco. Esa, si me decís cuál, es un programa específico hacia la primera infancia. Pablo, ¿eso podría transformarse en una política de Estado? Hay una ley hoy a estudio en el Parlamento que tiene que ver con la primera infancia, que el Partido Independiente apoyó en la comisión, que no ha prosperado, no ha avanzado más porque hay diferencias en el oficialismo, que hoy es el que tiene la mayoría, pero a su vez ha habido muchas coincidencias sobre este tema entre distintos partidos, más allá de que el Partido Nacional no la votó en la comisión, después su directorio aclaró que está a favor. ¿Ves una posibilidad en ese lado que incluye incluso al Frente Amplio? Con todos los respetos, nosotros hemos acompañado ese proyecto de ley, pero ese proyecto de ley es un formato de coordinaciones institucionales. Ajá. No garantiza una política sustantiva. Está bien, es una señal, nosotros la apoyamos, pero no es un programa de política social de primera infancia, sino un sistema de coordinación, que muchas veces los sistemas de coordinación tienen luego problemas burocráticos. Bien, así que ¿te parece que esa ley no garantiza? No, hay que hacer una cosa mucho más de fondo que tiene que ver con un programa sustantivo de llegada territorial a cada familia, a cada niño, con la incorporación de la participación de la familia, que es fundamental incorporarlo, exigir contrapartidas, etcétera, ¿no? Tuvimos hasta hace un rato, hasta las 13, paro del PIT-CNT, la central sindical plantea
que no quiere retroceder en los derechos laborales adquiridos, entre ellos plantea la negociación colectiva, pero a su vez está la observación de la OIT, ¿no? Que obliga a hacer algunos cambios en ese sentido. ¿Qué piensa el Partido Independiente de ese tema? ¿Qué piensa de la regulación de las ocupaciones? ¿Se deben permitir, no se deben permitir? Sí, muy claro. Está claro que para nosotros la ocupación no es una extensión del derecho de huelga y por lo tanto no debe ser admitida como parte de la estrategia de lucha del movimiento sindical. No lo decimos ahora, lo venimos diciendo hace muchos años. También creemos que hay que defender los derechos de los trabajadores, que no hay que perder conquistas, pero también decimos que tiene que haber reglas de juego en las relaciones laborales equilibradas y que las partes vuelvan a confiar en el Estado como un actor capaz de arbitrajes neutrales que den garantías a las partes. ¿Apoyaría una norma que le dé derecho a los empleados que quieran trabajar a ingresar a la empresa en caso de ocupaciones? ¿Perdón? ¿Se apoyaría una norma, una legislación que garantice la entrada a la empresa de quienes quieran trabajar? Bueno, eso es de orden. No solo apoyo eso, sino que creo que las ocupaciones... Porque es gracioso. El Estado no permite que ocupen sus dependencias, y está bien. Pero ¿por qué permite que ocupen las dependencias de las empresas privadas? Es una cosa que no tiene sentido. Entonces, en realidad la respuesta anterior implica esta, ¿no? Claro. ¿Y cómo cree, también nos preguntan por aquí, que se debe encarar la relación con los sindicatos, ya que estábamos hablando? Con diálogo siempre, con diálogo, pero también hay un punto en que se toman las decisiones. Y las decisiones hay que tomarlas. Por ejemplo, hay que hacer una profunda reforma educativa. Hasta ahora cada medida, incluso la más tímida que se ha planteado de cambio en educación, ha tenido una respuesta sindical que no implica, y yo creo que acá hay que hacer una gran distinción, una cosa es la cúpula sindical docente y otra cosa son los docentes. Yo creo que la reforma educativa hay que hacerla con los docentes, que yo creo que además se van a beneficiar porque van a mejorar sus condiciones de trabajo con una reforma educativa y además van a tener éxito. Entonces, hay momentos en que hay que decir, bueno, hay que meter para adelante y diálogo sí, pero el que manda es el gobierno, porque es el que fue electo por la ciudadanía y no debe mandar ninguna corporación, ni sindical ni otras, ni empresarial, ni cultural, ni de ningún tipo. Uno representa a la ciudadanía. Pablo, para terminar la última pregunta, agradecemos porque llegaron muchísimas, la verdad. Y me alegro. No vamos a poder contestar todas, pero sí, la verdad que fueron muchas y muy interesantes. Y muchos preguntan por el contexto de la región, ¿no? Este Uruguay que queda entre la Argentina casi seguro de los Fernández y el Brasil de Bolsonaro. ¿Cómo imaginás que el próximo gobierno va a tener que manejar esas tensiones en el bloque regional? Y bueno, avisoramos un escenario extremadamente complicado, no solo en lo económico y comercial, sino también en lo político. Estamos viendo, ya antes de que se produzcan las elecciones en Argentina, un fuego cruzado entre los dos socios principales del Mercosur. Y bueno, como siempre, de una situación compleja hay que buscar la oportunidad. La oportunidad es que el Uruguay tiene grandes chances de aprovechar para hacer eso que hace años que venimos diciendo con Gonzalo y con Marcel y con los compañeros de la bancada, que es abrirse al mundo, aprovechar para romper amarras y lograr lo que hace muchos años que el país tiene que hacer, que es hacer acuerdos de libre comercio, bajar aranceles, ingresar en mercados con arancel cero, con arancel lo más cercano a cero. Esa es la gran oportunidad que nos deja un Mercosur complicado. Si Pablo Mier tuviera que mudarse, ¿la Argentina de los Fernández o Brasil de Bolsonaro? Oh, no, Montevideo es una ciudad fantástica. Absolutamente, me encanta. Siempre viví allí, me encanta. ¿Y eso de abrir los mercados lo haría solo o tratando de apoyarse en un bloque regional renovado? Yo les digo, si el bloque se convierte en un corsé, hay que saltearse el corsé. Es así. Lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Si el bloque acompaña, bárbaro. Por ejemplo, el acuerdo con la Unión Europea sirvió porque en determinado momento el gobierno argentino y brasilero coincidieron, metieron para adelante y allí fuimos. Y la ventaja es que el acuerdo comercial, basta que lo apruebe el Parlamento uruguayo para que entre en vigencia. Esto no sé si todo el mundo lo sabe, pero es muy importante.
porque no necesita esperar a que el Parlamento argentino, el brasilero, el paraguayo lo voten, lo ratifiquen, sino que alcanza con que Uruguay lo ratifique y el Parlamento Europeo. Es la mejor hipótesis. Uruguay tiene que recuperar su autonomía porque en eso nos va la vida. Nosotros producimos alimentos para más de 30 millones de personas, somos 3,5 millones. Nuestro destino es la exportación y la exportación en las mejores condiciones posibles. Por lo tanto, nuestro destino es abrir mercados y aprovechar las oportunidades para hacerlo. Bien, bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por sus preguntas. Gracias. Intentamos unificar algunos de los temas para poder abarcar la mayor cantidad de inquietudes posibles. Y bueno, feliz jornada para todos lo que resta. Muchas gracias, que tengan un buen día.